what's going on currently in this investigation? We talked about the family taking over the property and going back. So I can break a little news on your program here that I spoke with a detective earlier today, and effective Monday, this investigation will essentially be moved to the task force entirely. We will be sending, I believe, 4 detectives and a sergeant to the task force, the FBI, here in Tucson, and then the rest of the detectives have been ordered to essentially finish up whatever tasks that they were assigned related to the case, and then we'll be moving back to a business as mostly usual posture, and it will be essentially fielded on from here on out by that task force. So 4 detectives, 1 sergeant, and then the rest are FBI agents, and then that's it? I believe so. It's been nearly 1 month since Nancy Guthrie, mother of Today Show co-host Savannah Guthrie, went missing. Now on a new theory in what remains, for now anyway, a baffling abduction. What is it? How does she come back to the Today Show as long as things are unresolved? And the reality is, and our law enforcement sources are saying this, that this case could be unresolved for months, even years, before they find Nancy Guthrie. That is just a stark reality right now. The FBI does not have any solid leads, nor does the Pima County Sheriff's Office. They don't. And they are at a point now where this is becoming a cold case. Han pasado 30 días, la casa está ahora en silencio, no hay coches patrulla en la acera, no hay cinta amarilla moviéndose con el viento, el césped delantero está recortado, el buzón está cerrado, desde la calle nada sugiere que esta dirección fuera en su día, el centro de preguntas urgentes y luces intermitentes, los vecinos vuelven a sacar a pasear a sus perros, los camiones de reparto se detienen brevemente y siguen adelante, los signos visibles de crisis han desaparecido. Ha pasado exactamente un mes desde la última vez que se confirmó el avistamiento, 30 días desde el informe inicial, 30 días desde que los investigadores cruzaron por primera vez esa puerta principal y comenzaron a documentar qué había y qué no. En esas primeras horas, la escena estaba activa, los agentes se movían con cautela, los técnicos de pruebas fotografiaron las habitaciones, los detectives hablaban en voz baja y controlada. Esa actividad ya no es visible para el público, no hay ningún sospechoso públicamente identificado, no hay arresto, no hubo una rueda de prensa anunciando un avance, las declaraciones oficiales han sido breves y coherentes, la investigación sigue activa, las autoridades siguen las pistas, instan a tener paciencia, se niegan a dar detalles concretos. El silencio en los medios no significa inactividad a puerta cerrada, esa distinción importa. Las investigaciones complejas a menudo se alejan de las búsquedas visibles y se orientan hacia el análisis. Los registros telefónicos se revisan línea por línea, se catalogan y comparan las grabaciones de vigilancia, se procesan los datos digitales, las entrevistas se reexaminan, las líneas temporales se reconstruyen con precisión. Esas tareas no generan titulares dramáticos, producen expedientes de casos. En los primeros días la información se mueve rápido, las propinas llegan por docenas, los agentes inspeccionan los barrios, los equipos de búsqueda cubren el terreno de forma metódica. Tras la oleada inicial, la obra cambia de forma, se vuelve más lento, más deliberado. Hay que analizar pruebas, las declaraciones deben ser verificadas, hay que resolver las contradicciones. Cada detalle se sopesa frente a lo que se puede demostrar. Las fuerzas del orden han confirmado muy poco más allá de lo básico. Cita: ubicación, estado en curso, no han revelado si han llegado resultados forenses, no han descrito el alcance completo de la evidencia digital recopilada, no han dicho si las personas de interés han sido entrevistadas formalmente más de una vez. Lo que se sabe es limitado, lo que sigue siendo desconocido es sustancial. Los investigadores pueden estar ocultando información para preservar la integridad de los procedimientos futuros, puede que estén esperando resultados de laboratorio, puede que estén trazando conexiones que aún no están listas para el escrutinio público, o puede que aún estén reduciendo posibilidades. Por ahora, todo eso sigue sin revelarse. La ausencia de un sospechoso público no confirma la ausencia de sospecha, solo confirma que ningún nombre ha alcanzado el umbral para anunciarse. Las decisiones de acusación requieren pruebas que puedan sostenerse en un tribunal, no solo en especulación. Ese estándar marca el ritmo. 30 días es tiempo suficiente para que la atención pública se desvíe. No es mucho tiempo en la vida de una investigación criminal seria. La casa permanece en silencio, la calle sigue siendo ordinaria,
pero en algún lugar más allá de esa calma visible se están revisando documentos, se están haciendo llamadas, la evidencia se está midiendo en función de plazos que deben alinearse exactamente. El silencio no señala un final, señala una fase diferente. 1. La recompensa de $1 millón, el mecanismo psicológico de la traición. La recompensa es de $1 millón, es oficial, se ha confirmado públicamente. La cantidad puede pagarse en efectivo, ese hecho por sí solo cambia el panorama psicológico de cualquier investigación en curso. El dinero a ese nivel no es simbólico, es transformador, representa seguridad, reubicación, deuda borrada, una vida completamente diferente. La existencia de la recompensa no es especulación, está documentado. Lo que sigue sin confirmarse es si más de una persona estuvo implicada en lo ocurrido. Las autoridades no han anunciado la presencia de un cómplice, no han sugerido una conspiración, no han declarado que hubiera nadie más en el lugar. Esa distinción importa. No hay una declaración pública de múltiples infractores, pero los investigadores, especialmente aquellos con experiencia en casos complejos, suelen hablar en un lenguaje condicional. Si hubiera más de una persona, si alguien ayudó antes, durante o después, si alguien sabe más de lo que ha compartido, esas son posibilidades separadas, no conclusiones. La recompensa se cruza con esas posibilidades de formas psicológicas predecibles. El dinero introduce presión, no una presión inmediata y dramática, sino una erosión interna gradual. El silencio requiere estabilidad, requiere confianza en que el secreto se mantendrá. Cuando se introduce un gran incentivo económico, esa estabilidad puede debilitarse. La ciencia del comportamiento ha demostrado durante mucho tiempo que los incentivos alteran los cálculos de riesgo. Una persona que podría soportar lealtad, miedo o secretismo compartido en circunstancias normales puede replantearse cuando se enfrenta a una suma que le cambia la vida. Los antiguos investigadores suelen describir esta fase como paciencia estratégica. Entienden que las recompensas no consisten solo en obtener propinas de desconocidos, también tratan sobre desestabilizar círculos cerrados. Si más de una persona poseía conocimiento, cada uno debe considerar la posibilidad de que el otro pueda hablar primero. La confianza se vuelve frágil, la sospecha crece por dentro, el silencio se vuelve más denso. Esto no significa que haya un cómplice, significa que si lo hubiera, la introducción de $1 millón cambiaría el equilibrio emocional. En situaciones que involucran a más de un actor, las alianzas rara vez son iguales. Una persona puede sentirse más expuesta, uno puede sentirse menos protegido, se puede tener una mayor ansiedad respecto a las pruebas forenses, las huellas digitales o los testimonios de testigos. Esa asimetría crea vulnerabilidad. La recompensa funciona tanto como incentivo como cuña, envía un mensaje claro, la información tiene valor, la cooperación tiene valor, el sistema está preparado para compensar la divulgación. Para alguien que ya experimenta dudas, arrepentimientos o miedo, ese mensaje puede amplificar el conflicto interno. El análisis conductual sugiere que el secretismo prolongado genera respuestas al estrés, interrupción del sueño, hipervigilancia, irritabilidad. Con el tiempo, el estrés se acumula. Cuando el alivio económico se suma a ese estrés, la mente comienza a comparar los resultados, sigue llevando la incertidumbre o intercambiar información para obtener certeza y seguridad financiera. El cálculo no es puramente moral, se vuelve práctico. De nuevo, esto es condicional. Si solo hay una persona responsable, el impacto psicológico es diferente. Un actor solitario no tiene pareja en quien desconfiar, no hay ningún secreto compartido que romper. En ese escenario, la recompensa se dirige a testigos externos en lugar de colaboradores internos. Busca observaciones pasadas por alto, fragmentos de memoria, detalles periféricos, pero si hubiera más de una persona involucrada en cualquier capacidad, incluso indirectamente, la recompensa se vuelve más compleja. Cada participante debe evaluar no solo a las fuerzas del orden, sino también a los demás. El silencio requiere confianza mutua. $1 millón introduce la posibilidad de que la confianza esté mal colocada. La historia muestra que los incentivos económicos a veces provocan divulgaciones tardías, no confesiones inmediatas, no cambios dramáticos, pero cambios sutiles, una pista anónima, una conversación privada, una reconsideración de la lealtad. El dinero no crea la verdad, crea la oportunidad de que la verdad salga a la luz si alguien la está reprimiendo. El hecho sigue siendo simple. La recompensa existe, es significativo, se puede pagar en efectivo, eso está confirmado. La teoría sigue siendo independiente.
La presencia de tal recompensa podría presionar a alguien, si es que esa persona existe, a reevaluar su silencio. Desconocido sigue siendo la categoría más grande. No hay confirmación pública de cómplices, no se ha publicado ninguna prueba que sugiera una acción coordinada, no hay reconocimiento oficial de múltiples participantes. El mecanismo psicológico no depende de la acusación, depende de la posibilidad. Si más de una persona sabe lo que ha pasado, cada día que pasa con una recompensa publicitada aumenta la tensión dentro de ese silencio. La confianza se erosiona en silencio, la duda crece en privado, decisiones que antes parecían firmes pueden suavizarse bajo presión sostenida. Las investigaciones suelen desarrollarse en fases: urgencia temprana, atención pública, luego espera estratégica. Una recompensa de esta escala no es aleatoria, transmite confianza en que alguien, en algún lugar, posee información accionable, sigue sin revelarse si esa persona es un testigo periférico o, hipotéticamente, alguien más cercano a los hechos. $1.000.000 no garantiza traición, no fabrica cómplices, no confirma que se compartan secretos, simplemente altera el entorno en el que los secretos, si existen, deben sobrevivir, y en ese entorno alterado, el tiempo se convierte en una fuerza adicional. Cuanto más tiempo dura el silencio, más pesado puede parecer cuando se compara con la certeza, la seguridad y la transformación financiera. Por ahora, lo que se establece se limita a la recompensa en sí. Se desconoce lo que puede estar ocurriendo a puerta cerrada, ya sea una persona o más, si la lealtad es firme o frágil, si alguien está reconsiderando su posición, esas preguntas siguen sin respuesta. El mecanismo es claro, el resultado no lo es. Las cámaras no dejaron de grabar cuando los coches patrulla se marcharon, nunca lo hacen. Mucho después de que se retira la cinta de la escena, comienza la fase técnica. Los investigadores han confirmado que se está analizando el vídeo, ni un solo cargador, ni un solo ángulo, cobertura de amplia área, timbres residenciales, intersecciones de tráfico, sistemas de locales comerciales. Las horas se convierten rápidamente en días de grabación. Ese es el punto de partida fáctico. El vídeo está en revisión. No hay confirmación pública de que ningún cuadro específico contenga a un sospechoso. Ninguna declaración oficial ha sugerido que se haya aislado una imagen clara. Eso sigue siendo desconocido. Lo que se confirma es el propio proceso. El trabajo es más lento de lo que la mayoría imagina. Los analistas se sientan frente a monitores y ven pasar el tiempo en tiempo real, rebobinan, congelan los fotogramas, comparan marcas de tiempo de diferentes sistemas que nunca fueron diseñados para sincronizarse perfectamente. Un vehículo pasa junto a una cámara a las 22:14:32, otra cámara en la parrilla puede mostrar un vehículo similar minutos después. La tarea es determinar si esos dos momentos están conectados o son casuales. El análisis de vídeo de área amplia no es cinematográfico. No existe una única pantalla que destaque automáticamente al agresor. En cambio, los investigadores construyen líneas temporales, mapean los movimientos minuto a minuto, catalogan cada vehículo que entra y sale de un perímetro definido durante una ventana específica. Ese perímetro puede expandirse hacia afuera en anillos, una manzana, luego 3, luego 10. Cada expansión multiplica los datos. El seguimiento de vehículos se vuelve central en esta fase. Los analistas buscan patrones. Un coche que aparece una vez puede ser ignorado. Un coche que da vueltas. Un coche que se detiene sin una razón clara. Un vehículo que entra pero no reaparece en las rutas de salida esperadas. Esos detalles reciben atención, no son pruebas, son puntos de partida. Las matrículas se revisan cuando son visibles. Cuando no son visibles, los investigadores anotan la marca, modelo, color, daños, portaequipajes, pegatinas en los parachoques, tapacubos faltantes. Los identificadores pequeños importan. En muchos casos, la mayor parte del tiempo se dedica a eliminar el tráfico ordinario. Residentes que regresan a casa, repartidores, vehículos de coche compartido. Cada uno debe ser contabilizado antes de que algo pueda ser calificado de inusual. La fase técnica a menudo se cruza con los datos digitales de localización. En algunas investigaciones, las fuerzas del orden pueden solicitar órdenes de geovallado, que solicitan identificadores anónimos de dispositivos presentes en un área geográfica definida durante una ventana de tiempo definida. Eso no revela los nombres de inmediato, produce números de dispositivos. Esos números deben ser filtrados después.
Se retiran los dispositivos que pertenecen a los residentes, los dispositivos que se mueven por las carreteras principales sin detenerse pueden ser descartados. La lista se va reduciendo poco a poco. Esta es una herramienta investigativa documentada en casos modernos, pero no se ha hecho público si se ha utilizado aquí. Eso sigue siendo desconocido. Los datos del dispositivo, si se obtienen, deben interpretarse con cuidado. Los teléfonos pierden señal, se acaban las baterías. Los usuarios desactivan los servicios de localización. Que un dispositivo no aparezca en los registros podría significar muchas cosas. Podría estar fuera del límite de búsqueda, podría estar apagado, podría pertenecer a alguien que simplemente no estaba allí. La ausencia de datos no es una prueba inmediata de intención. También existe una dimensión teórica que los investigadores consideran en los delitos relacionados con vehículos. Un coche que no emite señales digitales puede llamar la atención. Los vehículos y teléfonos modernos generan datos constantemente. Un vehículo que se mueve por una red urbana densa sin los correspondientes pings de dispositivo podría destacar si otros coches muestran patrones normales. Eso no prueba que sea una mala conducta, eso plantea una pregunta. ¿El dispositivo estaba ausente por casualidad o estaba intencionadamente inactivo? Esa distinción es difícil de establecer. De nuevo, esto sigue siendo teoría. No ha habido ninguna declaración pública que indique que haya un hueco en el semáforo que haya identificado un vehículo sospechoso. Es simplemente uno de los muchos ángulos analíticos en las revisiones técnicas. El trabajo que implica es extenso. Miles de horas de metraje no se revisan solos. Las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar marcando el movimiento o identificando tipos de vehículos, pero se requiere una verificación humana. Los cambios de iluminación distorsionan el color, la lluvia altera los reflejos, los relojes de las cámaras se desincronizan, los analistas corrigen y alinean manualmente los datos antes de sacar conclusiones. Los investigadores suelen crear mapas de movimiento compuestos, superponen avistamientos de cámaras sobre diagramas de calles, las flechas muestran la dirección de movimiento, las marcas de tiempo se agrupan alrededor de ventanas críticas. De ese mapa intentan aislar anomalías, un vehículo que aparece en múltiples sectores a intervalos inusuales, una ruta que evita las carreteras principales, un patrón inconsistente con el flujo normal del vecindario. El hecho sigue siendo limitado, se está analizando el vídeo, eso está confirmado, desconocido sigue siendo central, no se ha revelado si alguna de esas imágenes contiene a la persona responsable. Es posible que la respuesta esté a plena vista, es igualmente posible que el momento clave ocurriera fuera del alcance de la cámara. La fase técnica no promete claridad, promete esfuerzo, promete documentación, promete que ningún segundo registrado será descartado sin revisión. El trabajo es metódico, es repetitivo, requiere más paciencia que tecnología. Cuando los titulares se calman, esto suele ser lo que los reemplaza: investigadores en habitaciones controladas, pantallas brillando, hojas de cálculo expandiéndose, líneas temporales ajustándose por segundos, cada fotograma examinado no por el drama, sino por la desviación. Al final, el valor del metraje no depende de cuánto exista, sino de si alguna parte se cruza precisamente con el momento que importa. Esa respuesta no se ha hecho pública. Por ahora, las cámaras siguen siendo testigos. Si capturaron algo decisivo, sigue siendo una incógnita. La casa ha sido devuelta a la familia, los vehículos patrulla han desaparecido, las barreras temporales han sido eliminadas, ningún agente hace guardia al final del camino de entrada. Desde fuera, la propiedad parece como antes de que comenzara la investigación. Ese es el hecho confirmado. La escena ha sido publicada. En muchas investigaciones, este momento tiene un peso simbólico para el público. Puede parecer un cierre, puede parecer una finalización, pero en términos prácticos, la publicación de una escena no significa que el proceso de investigación haya terminado, significa que la fase primaria de recogida de pruebas in situ ha concluido. Esa distinción importa. El procesamiento de escenas del crimen es de duración limitada. Los equipos forenses documentan, fotografían, miden, recopilan y catalogan. Una vez que determinan que no queda ninguna prueba recuperable adicional en el lugar, normalmente se devuelve el control de la propiedad. Esto es el procedimiento estándar. No refleja la fortaleza o debilidad del caso. Refleja la finalización de esa etapa específica. No ha habido ningún anuncio público sobre nuevos hallazgos de ADN. No hay ninguna declaración que confirme avances forenses. Esa ausencia de divulgación también es un hecho.
Al mismo tiempo, es igualmente cierto que las agencias policiales retienen habitualmente detalles forenses. Lo hacen para proteger la integridad de las pruebas, evitar contaminar las declaraciones de los testigos y preservar ventajas estratégicas en futuras entrevistas o procesamientos. El silencio sobre las pruebas es común. No se ha detallado públicamente qué pruebas forenses específicas se recopilaron, si se recuperaron muestras biológicas, si se identificaron huellas latentes, ya fueran fibras de traza, dispositivos digitales u otros materiales asegurados. Esos detalles siguen siendo desconocidos. Esa incertidumbre no implica ausencia, simplemente refleja la confidencialidad investigativa. En otros casos, los lanzamientos de escenas han precedido a desarrollos importantes por semanas o incluso meses. En algunas investigaciones se han presentado cargos mucho después de que una vivienda fuera devuelta a sus propietarios. En otros, los casos han permanecido sin resolver a pesar de un exhaustivo trabajo forense. El calendario entre el lanzamiento y la resolución de la escena varía mucho. No hay un patrón fijo. También es común que el análisis forense se extienda mucho más allá del procesamiento físico de una propiedad. Los objetos recogidos de una residencia se transportan a laboratorios. Allí, los técnicos realizan exámenes que requieren tiempo y un procedimiento cuidadoso. La extracción, comparación y verificación de ADN no son procesos inmediatos. La informática forense, si se incautan dispositivos, puede tardar aún más. Los datos deben ser visualizados, preservados y revisados sistemáticamente. La ausencia visual de presencia policial puede crear la percepción de que el impulso se ha ralentizado, pero el impulso de la investigación no se mide con coches patrulla en un camino de entrada. Se mide mediante informes presentados, pruebas procesadas y entrevistas realizadas fuera de la vista pública. Una vez que una ubicación ha proporcionado lo que puede aportar físicamente, la atención se centra en el análisis. Devolver un hogar también cumple una función práctica. Las familias tienen derechos sobre sus propiedades. La restricción prolongada solo se justifica mientras se lleve a cabo trabajos activos en escenografía. Cuando ese trabajo está terminado, la continuidad de la ocupación por parte de las fuerzas del orden no es estándar. Por tanto, la liberación refleja la finalización de un procedimiento, no la retirada investigativa. No se ha anunciado ningún nuevo historial de perfiles de ADN identificados. No hay confirmación pública de los combates. Eso sigue siendo territorio desconocido. En muchos casos, los investigadores evitan deliberadamente discutir detalles forenses para evitar confesiones falsas o para poner a prueba la credibilidad de futuras declaraciones. Los detalles ocultos pueden servir más adelante como herramientas de verificación. Las comparaciones con otras investigaciones deben hacerse con cuidado. En algunos casos de alto perfil, las autoridades revelaron hallazgos forenses tempranos para tranquilizar al público. En otros, permanecieron en silencio hasta que se realizaron arrestos. Existen ambos enfoques. La elección depende de la estrategia, las normas jurisdiccionales y la orientación de la Fiscalía. No hay un modelo único. La ausencia de actividad visible en la propiedad no indica que la evidencia fuera insuficiente. Tampoco confirma que fuera sustancial. Solo confirma que la ubicación ha sido procesada en la medida en que los investigadores consideraron apropiado en esta fase. El hecho sigue siendo claro. La escena ha sido despejada. La casa ha sido devuelta. Las fuerzas del orden ya no están físicamente estacionadas allí. Lo desconocido sigue siendo significativo. No se han revelado las pruebas forenses específicas recogidas, su estado y su valor probatorio. Las investigaciones suelen entrar en fases más tranquilas después de que la intensidad visible disminuye. Durante esas fases, los laboratorios funcionan sin cámaras. Los detectives revisan los hallazgos sin ruedas de prensa. Las decisiones se toman en base a resultados documentados, no a especulaciones. Una escena estrenada puede parecer un final para los observadores. En la práctica suele ser un punto de transición. El espacio físico vuelve a manos privadas. Los materiales probatorios se trasladan a entornos controlados. La obra continúa, pero ya no está centrada en la propia casa. Se centra en lo que se eliminó, lo que se documentó en él
y cómo esos hallazgos se integran en la línea temporal más amplia. Por ahora, lo que el público ve es una propiedad tranquila. Lo que sigue sin verse es el contenido de bolsas de pruebas, presentaciones de laboratorio y memorandos de investigación. Esos detalles no se han hecho públicos. Si contienen información decisiva, sigue siendo desconocido. Despejar una escena responde a una pregunta logística, no responde a las preguntas más grandes. En esta fase se están debatiendo en la conversación pública 3 teorías principales. Ninguna ha sido confirmada por las autoridades, ninguno ha sido respaldado formalmente. Funcionan como modelos lógicos más que como conclusiones. Los hechos siguen siendo limitados. No hubo una demanda verificada de rescate, no hay pruebas confirmadas de vida. Esos 2 hechos moldean el marco dentro del cual se examina cada teoría. El primer modelo considera la posibilidad de que haya más de una persona involucrada. Esto puede incluir a un cómplice, un participante secundario o incluso un conductor que transportó a alguien hacia o desde la zona. No requiere una empresa criminal coordinada, solo requiere conocimiento compartido o acción compartida en algún momento. En este modelo los roles podrían dividirse. Entra una persona, otro espera, una sola persona planea, otro asiste después. La estructura de la participación compartida introduce complejidad. También introduce vulnerabilidad, ya que la presencia de múltiples participantes aumenta la probabilidad de errores de comunicación, trazas digitales o eventual divulgación. Sin embargo, no se ha confirmado públicamente que haya más de una persona presente. Esto sigue siendo especulativo. La teoría llama la atención principalmente porque ciertos delitos históricamente implican asistencia, especialmente cuando se trata de transporte o salida rápida. Sin embargo, sin evidencia revelada que indique coordinación, este modelo sigue siendo hipotético. El segundo modelo considera un robo o entrada ilegal que se intensificó más allá de la intención original. En este marco, el objetivo inicial puede no haber sido el secuestro, puede que fuera un robo. Un encuentro ocurre inesperadamente, sigue un enfrentamiento, el resultado supera lo que el intruso había anticipado. Este tipo de escalada está documentado en el historial penal. Los delitos oportunistas a veces cambian de dirección cuando hay víctimas presentes. La ausencia de una verdadera demanda de rescate se cruza con este modelo de una manera particular. Si la intención original era financiera pero no secuestra, la falta de comunicación de seguimiento encaja lógicamente. No habría negociación estructurada porque el secuestro no era el plan inicial. Sin embargo, este razonamiento sigue siendo teórico. No ha habido ninguna declaración pública que confirme la entrada forzada, ni tampoco ha habido confirmaciones que la descarten. La teoría de la escalada de robos se basa en supuestos condicionales sobre el motivo y la secuencia, no en pruebas confirmadas. El tercer modelo examina la posibilidad de que un solo individuo actúe solo con un propósito definido. Este escenario no requiere ayuda, no depende de una escalada por robo, asume que la premeditación o el motivo personal se lleva a cabo de forma independiente. Los delitos cometidos por un solo actor son estadísticamente comunes en muchas categorías de delitos violentos. En este marco, la planificación, la ejecución y la salida son gestionadas por una sola persona. La ausencia de comunicación sobre el rescate vuelve a ser relevante. De hecho, no se ha verificado ninguna demanda real de rescate. De hecho, no se ha publicado ninguna prueba de vida. Esos hechos debilitan la hipótesis de un secuestro motivado económicamente. En los secuestros genuinos impulsados por rescates, la comunicación suele ser central. Normalmente se proporciona prueba de vida para mantener la influencia. La ausencia de ambos hace que un secuestro orientado al beneficio sea menos coherente con los patrones establecidos. Eso es teoría, no confirmación. No elimina todas las formas de secuestro, solo desafía la narrativa específica del secuestro por dinero. Cada modelo debe evaluarse en función de lo que está confirmado y lo que no se conoce. Los hechos confirmados son limitados, no hay sospechoso público, no hay demanda de rescate verificada, no hay pruebas confirmadas de vida. La ausencia de esos elementos no identifica al autor, influye en las evaluaciones de probabilidad. Los investigadores suelen analizar la coherencia conductual. Los delitos cometidos por rescate económico suelen incluir demandas y comunicación sostenida. Cuando faltan esos elementos, los analistas ajustan el peso en consecuencia. Eso no significa que el secuestro sea imposible. Esto significa que el secuestro con fines de lucro carece de indicadores que lo respalden en este momento. El modelo de cómplice depende de la evidencia de coordinación, registros de comunicación,
patrones de movimiento de vehículos, líneas temporales compartidas. Ninguna de esas cosas se ha hecho pública. Sin ellos, el modelo sigue siendo estructuralmente posible, pero sin apoyo. El modelo de robo escalada depende de pruebas de entrada ilegal o presencia oportunista. De nuevo, tales pruebas no se han detallado públicamente. Su plausibilidad proviene de precedentes de casos conocidos, no de paralelismos confirmados en este caso. El modelo de actor solitario depende de la ausencia de rastros digitales o físicos compartidos que vinculen a múltiples individuos. Esa información no está disponible públicamente. Sigue desconociéndose si la evidencia forense sugiere un participante o más. Lo que sí está claro es que la falta de rescate y la falta de pruebas de vida afectan a la interpretación. Esos son hechos. La interpretación de que debilitan un escenario de secuestro motivado por el beneficio es teórica. Se desconoce la presencia o ausencia de cómplices. Los profesionales de la investigación a menudo resisten comprometerse públicamente con una narrativa hasta que las pruebas alcanzan el umbral de la fiscalía. Internamente pueden probar cada modelo con datos. Externamente evitan estrecharse prematuramente. Esa precaución refleja experiencia. Las primeras suposiciones pueden distorsionar el análisis. Por ahora, los tres marcos siguen siendo herramientas analíticas: participación compartida, robo escalado, intención de un solo actor. Cada uno puede construirse lógicamente, ninguna puede confirmarse basándose en información pública. Los hechos limitan la especulación, las incógnitas dejan espacio para múltiples interpretaciones. La resolución no depende de la elegancia teórica, sino de la evidencia capaz de sostener acusaciones formales. Hasta que se revele esa evidencia, estos modelos siguen siendo posibilidades estructuradas más que conclusiones. El caso ha ido más allá del barrio. Se ha mencionado en niveles más altos, los medios nacionales lo han cubierto. Esa ampliación de la atención cambia el entorno en el que operan los investigadores. Los hechos son simples, la historia ya no es local, se está debatiendo en plataformas más amplias. La visibilidad pública puede cumplir un propósito práctico. La cobertura mediática mantiene la información circulando, anima a los testigos a que se presenten, recuerda a quienes quizá hayan descartado pequeñas observaciones que esos detalles podrían importar. En muchas investigaciones, la renovación de la cobertura ha generado pistas tardías que resultaron significativas. La exposición aumenta la probabilidad de que alguien con conocimientos relevantes reconozca su valor. Ese es un beneficio medible. Al mismo tiempo, la atención sostenida produce volumen. Los analistas suelen referirse a esto como ruido. El ruido consiste en afirmaciones no verificadas, especulaciones repetidas, interpretaciones amateurs de hechos parciales y conclusiones rápidas en redes sociales. Nada de esto es malicioso por defecto. Es un resultado natural de gran interés, pero desde un punto de vista investigativo requiere gestión. Cada pista pública debe registrarse. Cada reclamación debe ser evaluada. Cuando la atención nacional se intensifica, las líneas de denuncias pueden recibir cientos o miles de propuestas. Muchos son duplicados, muchos son especulativos, algunas son irrelevantes. Una pequeña fracción puede ser accionable. Clasificar ese volumen consume tiempo y personal. El proceso es necesario, también requiere mucho trabajo. Los investigadores suelen intentar separar la participación pública productiva de la especulación disruptiva. Proporcionan actualizaciones controladas cuando es apropiado, evitan divulgar detalles sensibles que puedan comprometer pruebas o contaminar las declaraciones de los testigos. El equilibrio es deliberado. Poca comunicación puede alimentar rumores, demasiada comunicación puede exponer la estrategia. El reconocimiento a alto nivel de un caso puede aumentar la rendición de cuentas. Las agencias saben que sus decisiones están siendo respetadas. Ese escrutinio puede reforzar la precisión procesal. La documentación se vuelve aún más exhaustiva. La coordinación entre departamentos puede intensificarse. La supervisión pública, cuando es constructiva, puede reforzar los estándares. Sin embargo, los ciclos mediáticos intensos operan en plazos más cortos que las investigaciones criminales. Las organizaciones de noticias suelen buscar desarrollos rápidos. Los procesos de investigación rara vez avanzan a ese ritmo. El análisis de laboratorio lleva tiempo. Las entrevistas se programan de forma metódica. La evidencia digital debe procesarse con cuidado. La diferencia de tiempo puede crear una percibida de estancamiento donde el trabajo metódico es realmente en curso.
Por ello, los investigadores intentan proteger las operaciones principales de presiones externas, evitan modificar la estrategia únicamente para satisfacer la demanda pública de un progreso visible. Los equipos experimentados entienden que una divulgación prematura puede perjudicar los resultados a largo plazo. Una vez que la información es pública, no puede ser retirada. Una vez que la especulación moldea las narrativas, corregirlas se vuelve difícil. La atención mediática también puede influir en posibles testigos. En algunos casos, empodera a personas que dudaban en hablar. En otros, puede contaminar la memoria sin querer. Cuando los detalles se difunden ampliamente, los recuerdos pueden verse influenciados por lo que se ha informado. Eso no es una distorsión intencionada, es un efecto cognitivo documentado. Los investigadores tienen esto en cuenta comparando declaraciones antiguas con las posteriores y preservando los informes originales. La cobertura nacional también puede generar investigaciones independientes en línea. Los miembros de la comunidad analizan mapas, líneas de tiempo y vídeos de vídeo. Parte de este análisis es reflexivo, algunos están incompletos. Aunque estos esfuerzos pueden sacar a la luz detalles pasados por alto, también pueden amplificar teorías infundadas. Las fuerzas del orden deben distinguir entre pistas estructuradas y especulación narrativa. El objetivo de los investigadores no es eliminar el debate público, eso no sería ni realista ni deseable. El objetivo es mantener la integridad probatoria a pesar de la discusión. Se centran en datos verificados, filtran la repetición, siguen siendo cautelosos a la hora de confirmar o negar narrativas especulativas, salvo que sea necesario. La presión en sí misma no es inherentemente dañina, solo se vuelve problemático cuando impulsa decisiones reactivas. La mayoría de los equipos de investigación experimentados están entrenados para resistir ese impulso. Se basan en pruebas documentadas más que en comentarios de actualidad. Ajustan los recursos cuando es necesario, pero normalmente no cambian conclusiones basándose en debates externos. La realidad sigue siendo clara. El caso ha alcanzado la atención nacional. Se ha mencionado en niveles más altos. El interés mediático se mantiene. Esas son realidades observables. El impacto de esa atención es doble. Puede ampliar la conciencia y fomentar la cooperación. También puede suponer distracción y carga adicional de trabajo. Los investigadores suelen describir su enfoque en estas situaciones como concentración disciplinada. Vigilan el discurso público sin permitir que dicte la dirección de la investigación. Se comunican de forma selectiva, documentan a fondo, priorizan la evidencia sobre la narrativa. Al final, la presión pública no resuelve los casos, la evidencia sí. Los medios pueden ayudar difundiendo información precisa y fomentando un compromiso responsable. Puede dificultar si la especulación supera los hechos verificados. El equilibrio entre visibilidad y precisión sigue en marcha. Dentro de ese equilibrio, los investigadores continúan su trabajo, conscientes del foco de atención, pero orientados hacia la prueba más que hacia la percepción. La pancarta sigue ahí, Bring Her Home, se extiende a lo largo de la valla con letras sencillas, no es dramático, no acusa, no especula, pide que lo devuelvan, la gente lo pasa todos los días, algunos se ralentizan, algunos se detienen brevemente, se ha convertido en parte del paisaje, pero no parte del trasfondo, sigue siendo intencionado. Han aparecido notas manuscritas junto a él, mensajes cortos, oraciones, promete no olvidar, ninguno de ellos afirma responder, hablan en un lenguaje firme sobre esperanza, fortaleza y solidaridad, el tono es contenido, apoyo en lugar de actuación. La víctima no se reduce a un titular en estos espacios, se la menciona por su nombre, no como número de caso, no como estadística. La comunidad recuerda quién es más allá de la investigación, un vecino, un amigo, un familiar, alguien cuyas rutinas diarias una vez se cruzaron con las suyas. Ese contexto humano es central. Los grupos de búsqueda de voluntarios continúan organizándose cuando es apropiado. Se reúnen en aparcamientos, se dividen en pequeños equipos, recorren las zonas designadas con coordinación de las autoridades cuando se les permite, no interfieren con el trabajo oficial, siguen las indicaciones, su presencia refleja compromiso más que sospecha. Los esfuerzos de búsqueda son tranquilos, no hay espectáculo, solo individuos moviéndose metódicamente por el terreno, buscando cualquier cosa que pueda importar, fragmentos de ropa, pertenencias personales, disturbios en la maleza. La mayoría de las búsquedas terminan sin ser descubiertas, eso no disminuye el esfuerzo, refuerza la persistencia. Las reuniones comunitarias se han celebrado en tonos medidos, velas, discursos cortos, momentos de silencio. El énfasis no está en la ira, es sobre la unidad.
Los familiares hablan cuando quieren, otros se colocan a su lado sin intentar llenar el silencio. En casos como este, las comunidades a menudo experimentan realidades duales. Uno es que la vida ordinaria continúa, las escuelas abren, las tiendas funcionan, el tráfico fluye. La otra es la conciencia de que alguien está desaparecido. Esa conciencia permanece, da forma a la conversación, cambia la forma en que la gente cierra la puerta por la noche, influye en cómo se revisan mutuamente, los mensajes de apoyo circulan tanto offline como online, evitan la especulación, repiten un mensaje sencillo de regreso y seguridad. El lenguaje es cuidadoso, centra a la víctima sin dramatizar su ausencia, evita convertir el dolor en exhibición. La propia bandera funciona como algo más que tela, señala continuidad, recuerda a los investigadores que la atención permanece, recuerda a la familia que no están aislados, recuerda al público que el caso sigue en curso, su mensaje es directo, lleva la casa. Los vecinos han descrito pequeños actos de cuidado, comidas entregadas, recados hechos, visitas tranquilas sin cámaras. Estos gestos rara vez aparecen en los titulares, forman parte de la infraestructura de apoyo que rodea a las familias en crisis. Los coordinadores de voluntarios enfatizan el respeto a los límites, coordinan con las autoridades, evitan zonas restringidas, desaconsejan los rumores, su enfoque sigue siendo práctico, ayuda si es posible, apoya igualmente. Humanizar a una víctima no requiere contar cada detalle de su vida, requiere reconocer que su ausencia se siente de formas específicas y tangibles, una silla vacía en una mesa, un camino de entrada sin su coche, una rutina que ya no ocurre. Estos detalles son sencillos, son suficientes. La respuesta de la comunidad a menudo sostiene investigaciones de forma indirecta. La visibilidad continua puede fomentar la recuperación de la memoria, puede llevar a alguien a reexaminar algo que antes descartaba como menor. La conciencia persiste no a través del ruido, sino a través de la presencia. El tono dentro de la comunidad sigue siendo mesurado, hay preocupación, hay esperanza, hay fatiga, pero también hay consistencia. La pancarta no ha sido retirada, los mensajes no han parado, los voluntarios continúan cuando se les llama. En realidad, ninguna de estas acciones resuelve el caso, no sustituyen el análisis forense ni el procedimiento de investigación, actúan junto a ellos, representan una negativa colectiva a dejar que la situación se desvanezca en silencio. En muchas investigaciones, el tiempo altera la atención pública. Aquí, la atención ha evolucionado en lugar de desaparecer, ha pasado de la urgencia a la resistencia, del shock al compromiso constante. Las palabras en la pancarta permanecen sin cambios, lleva la casa, no asumen el resultado, no sugieren teoría, expresan un deseo compartido. Dentro de ese deseo hay un recordatorio de que más allá de los archivos de pruebas y los plazos, hay una persona cuya devolución sigue siendo solicitada. La comunidad acepta esa petición sin espectáculo, en silencio, de forma constante. Han pasado 30 días y las preguntas no han disminuido, se han vuelto más definidos. La recompensa es de $1 millón, se ha hecho público, se ha repetido, se puede pagar en efectivo. Sin embargo, nadie ha dado un paso público para reclamarlo. Esa ausencia invita a ser examinada. ¿Por qué nadie ha reclamado la recompensa? Hay varias posibles explicaciones, ninguna confirmada. Puede que nadie posea información definitiva, puede que alguien lo haga pero dude del valor o la seguridad de dar un paso adelante, puede que los investigadores hayan recibido información en privado y el público simplemente no lo sepa. La falta de una reclamación pública no significa necesariamente la falta de comunicación privada. Aún así, el silencio sigue siendo visible. Las grandes recompensas están diseñadas para desestabilizar secretos, crean incentivos, ponen a prueba la lealtad, introducen la duda en círculos cerrados. Si más de una persona poseía conocimiento, se esperaría que la presión financiera generara movimiento. Sin embargo, no ha aparecido ninguna fractura visible. Eso podría sugerir unidad, podría sugerir miedo o podría sugerir que la premisa de múltiples participantes es incorrecta. La verdad de eso sigue siendo desconocida. Si solo una persona es responsable, la estructura del caso se estrecha, un actor solitario cambia la geometría investigativa, no hay cómplice a quien recurrir, no hay comunicaciones compartidas que analizar entre socios, no hay tensión interna que explotar.
El enfoque se vuelve singular, una línea temporal, un solo conjunto de movimientos, un perfil psicológico. En esa estructura, el silencio es más fácil de mantener porque depende de una sola voluntad. Un modelo de un solo actor también cambia la interpretación de la recompensa. En lugar de atacar a lealtades divididas, se dirige a testigos periféricos. Pregunta si alguien vio un vehículo, escuchó un ruido inusual, notó un patrón que en ese momento parecía menor. La recompensa pasa a ser menos una traición y más una cuestión de recuerdo. Si hay más de una persona implicada, la dinámica es diferente. La responsabilidad compartida a menudo deja huellas compartidas, los registros telefónicos se cruzan, los caminos de viaje se solapan, el silencio digital en un dispositivo puede corresponder con la actividad en otro, pero no ha habido ninguna divulgación pública que confirme ninguno de los dos patrones. Los investigadores no han declarado si la evidencia sugiere que hay un participante o varios. Eso sigue sin revelarse. Otra pregunta persiste en silencio. ¿Qué esperan los investigadores? En muchos casos se requiere tiempo para el análisis forense. El procesamiento en laboratorio no funciona bajo demanda pública. Las comparaciones de ADN requieren una verificación cuidadosa. Las extracciones digitales requieren una revisión metódica. Si se recogieron pruebas, sus resultados podrían seguir en proceso. Esa es una posibilidad. También pueden estar esperando una corroboración. Un solo dato rara vez activa una acción. Los detectives suelen requerir convergencia, el vídeo alineándose con los datos del dispositivo, declaraciones que se alinean con pruebas físicas, líneas temporales alineándose sin contradicción. Esa alineación lleva tiempo. También existe la posibilidad de que los investigadores ya tengan una teoría funcional, pero carezca de un último elemento que transforme la sospecha en la carga, una confirmación que faltaba, un resultado de laboratorio, un testigo dispuesto a formalizar una declaración. En casos graves, los arrestos no se realizan cuando la probabilidad parece alta, sino cuando las pruebas alcanzan el umbral de la fiscalía. La impaciencia pública es natural. La ausencia de movimiento visible puede parecer ausencia de progreso. Sin embargo, el ritmo de la investigación a menudo refleja cautela en lugar de retraso. Actuar prematuramente corre el riesgo de socavar la rendición de cuentas a largo plazo. Aún así, las cuestiones centrales siguen abiertas. ¿Por qué la recompensa no ha atraído a un reclamante visible? ¿Indica eso unidad entre los participantes, miedo entre los testigos o simplemente falta de información calificativa? Si el acto fue llevado a cabo por una sola persona, ¿cómo cambia eso la trayectoria de la investigación? ¿Lo simplifica o lo hace más difícil de penetrar? Y quizás lo más silencioso, ¿qué están observando los investigadores ahora mismo? Un informe de laboratorio, una cola de análisis de datos, una persona bajo observación discreta, un teléfono que aún no ha sido activado. No hay respuestas públicas a estas preguntas, solo posibilidades estructuradas. La recompensa existe, no ha surgido ninguna afirmación pública, el número de personas implicadas sigue siendo desconocido, el estado del análisis forense sigue sin revelarse. Los casos a menudo se resuelven no con revelaciones dramáticas, sino con confirmaciones incrementales, una pieza final colocada donde encaja. Hasta que eso ocurra, la incertidumbre ocupa el espacio. Así que las preguntas permanecen. ¿Por qué ha perdurado el silencio a pesar de los incentivos? Si solo una persona tiene la verdad, ¿cuánto tiempo podrá mantenerse ese silencio? ¿Y qué es exactamente lo que los investigadores esperan ver antes de dar el siguiente paso? Salmen, por ejemplo, 30 días sin una prueba verificada de vida. Eso es un hecho confirmado. No hay grabación de audio, sin fotografía, sin vídeo. No se entrega ningún mensaje codificado a través de un intermediario. Tampoco ha habido ninguna demanda de rescate confirmada, ninguna transacción financiera verificada, ni comunicación autenticada solicitando el pago. Estas son las realidades establecidas. Influyen en cómo los investigadores evalúan la probabilidad, pero no dictan la certeza. En los secuestros motivados económicamente, la comunicación suele aparecer temprano. El objetivo es la ventaja. El agresor debe demostrar control sobre la víctima para poder cobrar el pago. La prueba de vida cumple una función funcional, tranquiliza a la familia de que la víctima está viva, establece credibilidad, crea urgencia. Sin ella, la palanca se debilita. Sin contacto, el objetivo financiero no puede avanzar.
Ese patrón no garantiza una comunicación inmediata en todos los casos, hay excepciones. Algunos infractores retrasan el contacto para reducir la trazabilidad, algunos intentan enviar mensajes indirectos, algunos errores de cálculo del tiempo, pero estadísticamente los secuestros basados en rescates suelen implicar una comunicación estructurada. El dinero requiere negociación, la negociación requiere contacto. Aquí no ha habido ningún contacto confirmado, ningún mensaje se ha verificado como auténtico. No hay señales de que Nancy esté retenida y pueda ser devuelta tras el pago. Esa ausencia no confirma el resultado, cambia la probabilidad, desafía la teoría de un secuestro directo por lucro. Si el motivo era financiero, el silencio se vuelve difícil de conciliar. ¿Por qué retener la herramienta necesaria para obtener dinero? ¿Por qué no aportar pruebas que sostengan el poder de negociación? Una posibilidad es que existiera un plan, pero no se desarrollara como se esperaba. Un intento de comunicación podría haber sido interrumpido, un participante pudo haberse asustado, puede que las circunstancias hayan cambiado, eso sigue siendo especulativo. Otra posibilidad es que la ganancia económica nunca haya sido el objetivo principal. Si el motivo era otro, una queja personal, coacción, escalada oportunista u otro factor desconocido, la ausencia de pruebas de vida se alinea de forma diferente. En estos casos, no se requiere comunicación. El acto en sí pudo haber cumplido el motivo. Esa interpretación sigue siendo teórica, no elimina explicaciones alternativas. Los investigadores también consideran el concepto de escalada fuera de control. En algunos delitos, un plan inicial se transforma rápidamente debido a una resistencia inesperada, una reacción emocional o variables ambientales. Si un plan implicaba detención temporal o coacción y luego cambiaba inesperadamente, el silencio posterior podría reflejar el abandono de la estrategia original. De nuevo, esto es una posibilidad, no una confirmación. También existe la remota posibilidad de que exista comunicación, pero no se haya hecho pública. Las fuerzas del orden a veces ocultan ciertos detalles para mantener la ventaja investigativa. Sin embargo, la ausencia de cualquier demanda financiera confirmada sugiere que, si tal comunicación se produjo, no ha convertido en una negociación estructurada. Desde un punto de vista probabilístico, cada día que pasa sin prueba de vida reduce la probabilidad de un escenario convencional de rescate. Eso no reduce la incertidumbre general del caso, simplemente recalibra qué modelos parecen coherentes con los hechos conocidos. La falta de señales indirectas también importa. Sin mensajes intermediarios, sin gestos simbólicos, no hay confirmaciones anónimas de custodia. En muchos casos de secuestro, incluso cuando el contacto directo es arriesgado, los perpetradores intentan asegurar indirectamente para mantener la influencia. Eso no ha ocurrido aquí, al menos no de forma verificada o pública. Aún así, la ausencia de pruebas no es evidencia de ausencia. El silencio podría indicar que el suceso no siguió la lógica del rescate. Podría indicar que la comunicación falló. Podría indicar que los investigadores tienen información no revelada. Podría indicar algo completamente distinto que no encaja en las categorías tradicionales. Si el dinero no era el objetivo, entonces el motivo sigue sin definirse públicamente. Conflicto personal, selección aleatoria, intrusión oportunista. Cada uno conlleva diferentes implicaciones para la dirección investigativa. Sin comunicación confirmada, los investigadores dependen más del análisis forense, las líneas temporales digitales y la reconstrucción conductual. La pregunta persiste en silencio. Si había intención de extorsionar, ¿por qué no se materializó? Si el plan requería apalancamiento, ¿por qué nunca se demostró ese apalancamiento? Y si tal plan no existía, ¿qué implica eso sobre la intención desde el principio? Hay casos en los que nunca aparece la prueba de vida y sin embargo los resultados varían. Algunos se resuelven mediante avances forenses, algunos a través del testimonio de testigos, algunos permanecen sin resolver durante largos periodos. La ausencia de comunicación reduce ciertas teorías pero no cierra otras. 30 días sin pruebas de vida es un hecho. No hay ninguna transacción de rescate confirmada. La interpretación de esos hechos sigue siendo fluida. Influyen en las evaluaciones de probabilidad, no dictan conclusiones finales. El silencio no declara el resultado, cambia la expectativa, obliga a reconsiderar el motivo, deja a los investigadores y observadores en un espacio definido no por la confirmación, sino por el peso de lo que no ha ocurrido. Y en esa ausencia,
la cuestión central sigue sin resolverse. En la mayoría de las investigaciones de personas desaparecidas, las primeras 72 horas tienen un peso desproporcionado. Eso no es un lenguaje dramático, es una realidad procedimental. La ventana más temprana es cuando los recuerdos están frescos, las huellas digitales están activas, las grabaciones de vigilancia aún se almacenan localmente y las pruebas físicas están menos alteradas. Los equipos de búsqueda avanzan rápido. Las patrullas inspeccionan los barrios, se pueden desplegar helicópteros, voluntarios y perros rastreadores. El énfasis es la velocidad. Esos primeros días ya pasaron hace tiempo, ya hay más de 30 días que separan el presente del informe inicial. Ese cambio temporal cambia la estructura de la investigación. En realidad, las operaciones de búsqueda física a gran escala ya no se desarrollan con la intensidad de la primera semana. Las búsquedas concentradas en cuadrícula, las áreas visibles de preparación, los grupos de vehículos marcados han disminuido. Eso no significa que el esfuerzo se haya detenido, significa que la forma de esfuerzo ha cambiado. La cobertura mediática también ha disminuido en frecuencia. El primer aumento de la atención nacional ha dado paso a actualizaciones periódicas en lugar de titulares continuos. Este patrón es común. Los ciclos de noticias avanzan rápido, las investigaciones no. La reducción en la cobertura refleja prioridades editoriales cambiantes, no necesariamente progreso o estancamiento en la investigación. Tras ese silencio visible, el caso pasa a una fase analítica. Cuando no se logra un avance temprano, los detectives suelen derivar hacia la reconstrucción técnica, los datos sustituyen a la urgencia, los registros digitales se examinan en detalle, los registros de llamadas, los pings de las torres de telefonía, los movimientos de vehículos, la actividad financiera y las grabaciones de vigilancia están alineados con una línea temporal precisa. Esta fase exige paciencia más que rapidez. El tiempo altera la evidencia en dos direcciones. Ciertas huellas físicas se degradan. La exposición ambiental cambia los paisajes, la rememoración de testigos se vuelve menos precisa. Estos son desafíos que los investigadores reconocen. Al mismo tiempo, el tiempo puede exponer incoherencias. Afirmaciones que antes parecían estables pueden entrar en conflicto con comportamientos posteriores. El silencio digital puede parecer más evidente a medida que se desarrollan patrones. Los movimientos financieros pueden cambiar de forma que atraiga la atención. Si un sospechoso cometió un error en los primeros días, puede que no aparezca de inmediato. Puede aparecer semanas después mediante una revisión rutinaria de datos. Los investigadores suelen confiar en esa posibilidad. Documentan a fondo desde el principio, sabiendo que los patrones solo pueden hacerse visibles con la distancia. La dimensión psicológica también evoluciona. En las primeras 72 horas, la adrenalina domina. El miedo es inmediato. Las reacciones son reactivas. A medida que los días se convierten en semanas, la adrenalina disminuye y el estrés sostenido ocupa su lugar. El silencio se vuelve más denso. La rutina se reanuda hacia afuera, pero la presión interna puede intensificarse. Si solo hay una persona involucrada, esa persona carga con todo el peso por sí sola. El aislamiento puede amplificar la ansiedad. Cada novedad, incluso menor, puede parecer amenazante. La actividad policial ordinaria no relacionada con el caso puede parecer significativa para alguien que teme ser descubierto. Con el tiempo, mantener la compostura se convierte en una tarea en sí misma. Si hay más de una persona involucrada, la dinámica cambia aún más. El conocimiento compartido requiere silencio compartido. En los primeros días, la coordinación puede parecer controlada. Con el paso de las semanas, la incertidumbre puede aumentar. Cada participante debe confiar en que el otro permanecerá en silencio indefinidamente. La sospecha puede surgir de forma silenciosa. Uno puede empezar a preguntarse si el otro está considerando cooperar. Esa tensión interna no garantiza la revelación, pero puede alterar el comportamiento. Los investigadores son conscientes de estos patrones psicológicos. Entienden que el tiempo puede generar fracturas que no son visibles en los primeros días. Las entrevistas realizadas posteriormente pueden revelar cambios sutiles en el tono o en los detalles. La comunicación entre individuos puede cambiar. Las actividades rutinarias pueden cambiar de formas que parecen pequeñas pero que tienen importancia. Al mismo tiempo, el tiempo también puede favorecer el ocultamiento. Las pruebas físicas se vuelven más difíciles de localizar, los recuerdos se desvanecen, la atención pública disminuye, el sentido de urgencia que impulsa las líneas de denuncias puede debilitarse. Estas realidades crean equilibrio.
El tiempo no pertenece automáticamente a ninguno de los bandos. El cambio investigativo de la búsqueda visible a la revisión analítica refleja una estrategia a largo plazo. Los detectives suelen describir esta etapa como una persistencia silenciosa. Se redactan los informes, los datos se cruzan, los contactos se reevalúan, se pueden preparar nuevas órdenes de arresto basándose en hallazgos acumulativos en lugar de descubrimientos dramáticos únicos. La presión psicológica en esta fase varía respecto a la primera semana. Es menos caótico pero más sostenido. Para cualquiera relacionado con el evento, ya sea directa o indirectamente, la prolongada ausencia de resolución puede generar una forma diferente de tensión. Un silencio que antes parecía temporal empieza a sentirse indefinido. Eso puede alterar la toma de decisiones. 30 días no es un punto final, es un marcador. Las investigaciones de esta escala suelen extenderse mucho más antes de resolverse. Algunos avances se producen meses después, cuando finaliza el análisis forense. Otros surgen de la revisión rutinaria de datos pasados por alto. La cuestión central sigue suspendida. Es el tiempo que va estrechando gradualmente la red mediante un análisis cuidadoso y una atención interna, o el tiempo diluye la evidencia y dispersa la atención de formas que favorecen el ocultamiento. Aún no hay una respuesta clara, solo el paso constante de los días. Las primeras 72 horas definieron la urgencia, los siguientes 30 días definen la resistencia. La investigación continúa en su forma más silenciosa, moldeada por la paciencia más que por el espectáculo, y a medida que avanza el tiempo no declara lealtad, simplemente continúa, dejando el resultado sin resolver.